Historia de Abraham, el amigo de Dios. Las Sagradas Escrituras dicen que Abraham fue el padre de la fe. Esto indica que todo aquel ser humano que es justificado por la fe en el Señor Jesucristo es descendiente espiritual de Abraham. Esto se debe a que el cumplimiento final de la promesa de Dios a Abraham se logra solo en Cristo, quien extiende las bendiciones de la salvación a todos los pueblos de la tierra. Además de ser conocido como el padre de la fe, Abraham también es llamado en la Biblia amigo de Dios. Esto muestra la relación de fidelidad que tenía con el Señor. Sin embargo, aunque fue amigo de Dios y padre de la fe, Abraham no era perfecto y su fe maduró a través del tiempo. Abraham es un gran ejemplo para todas aquellas personas que desean andar por la fe. En la historia de Abraham, vemos que enfrentó muchas dificultades y pruebas, pero en medio de tantas adversidades, la verdadera fe se perfecciona y se hace aún más notable. No fue diferente con Abraham, el padre de la fe. Pero, ¿cómo comenzó el camino fe de Abraham? No sabemos mucho acerca de la vida de Abraham antes de ser llamado por Dios. El texto bíblico solo nos informa que su padre se llamaba Tare y que su familia vivía en la Mesopotamia, en la ciudad de Ur de los Caldeos, un importante centro de idolatría de la época. Antes de ser llamado divinamente en Ur, el padre de la fe no conocía al verdadero Dios. Pero, en su infinita misericordia, Dios llamó a Abraham en medio de esa idolatría. Dios lo eligió y comisionó, y su llamado fue tan radical que tuvo que romper definitivamente con su antigua manera de vivir, abandonar la idolatría y dirigirse a una tierra desconocida, dependiendo absolutamente de Dios. En la vida de Abraham, podemos percibir la soberanía de Dios en el cumplimiento de sus propósitos. A pesar de vivir en una sociedad dedicada al culto extranjero, Dios lo eligió y llamó. La salvación pertenece a Dios, y es Él quien, en su gracia, llama al pecador perdido. Sin embargo, Abraham no tuvo una vida fácil. A pesar de cumplir la orden del Señor y confiar en su palabra, enfrentó muchas pruebas y desafíos. Antes de convertirse en un gran ejemplo de fe, antes de ser reconocido como el padre de la fe, Abraham tuvo que pasar por la escuela de la fe. Primero, tuvo que aprender a obedecer. Cuando Dios lo llamó, recibió la orden de salir de su tierra y de su parentela, pero llevó consigo a su padre Taré y a su sobrino Lot, acarreándole problemas futuros. Segundo, aprendió a no apegarse a los límites humanos, enfrentando el desafío de la imposibilidad al salir de Ur de los Caldeos, siendo ya anciano y esposo de una mujer estéril llamada Sara. En tercer lugar, Abraham aprendió a confiar completamente en Dios. A pesar de sus debilidades y errores, su fe fue modelada continuamente. La madurez de la fe de Abraham se reveló cuando ofreció a su hijo Isaac en sacrificio, demostrando su completa confianza en Dios. Aunque Abraham no era perfecto, su vida nos enseña que la verdadera fe siempre va acompañada de acciones correctas, actitudes de obediencia y buenas obras. La verdadera fe nos lleva a la obediencia, y la única estrella que guía al creyente es la palabra de Dios. Abraham obedeció a Dios incluso cuando no entendía, y cuando fue perfeccionado, descubrió que ninguna prueba era imposible, ninguna pena era insuperable, y ningún fracaso era permanente. Si este contenido ha sido de tu agrado, te animamos a unirte a nuestra comunidad suscribiéndote al canal. No olvides pulsar la campana para recibir todas las notificaciones y comparte esta reflexión de la inspiradora historia de Abraham, el arquetipo de la fe. Tu participación en la conversación enriquecerá aún más nuestra exploración juntos. Bendiciones.